miércoles 2 de octubre, bienvenidas y bienvenidos a tu programa Doctor 33. Gracias por estar compartiendo conmigo el cafecito de la mitad de la mañana. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante, trasplantes, sí, pero ¿cuáles son los aspectos bioéticos que conlleva los trasplantes? Y sobre todo porque estamos hablando de seres humanos. No te puedes perder esta información porque la empezamos desde ya mismo. Bueno, y para hablar de bioética y trasplantes, ¿quién no mejor? Que le voy a dar la bienvenida muy especial a la doctora Virginia Rodríguez, una profesional muy reconocida en el país, gran amiga, doctora, bienvenida. Buenos días, gracias por acompañarme. Muchas buenos gracias, días. buenos días. Mucho se ha hablado de trasplantes, ya en el mundo ha sido un tema muy discutido. En El Salvador estamos discutiendo, entrando en la discusión. Pero ahora quiero que lo veamos a la luz de cuáles son los aspectos bioéticos que implica el trasplante. Pero primero expliquémosle a la gente qué es la bioética. Bien, sí, buenos días a todos los que están escuchando este programa. La bioética ha sido muy utilizada la palabra sin conocer su definición, por eso es importante que empecemos definiéndola. Para algunos, pues, es una religión quizá o una regla moral. En realidad, la bioética es una ciencia aplicada, en la cual convergen todos los pensamientos que van en favor de los derechos humanos en protección de la vida. Así lo podríamos resumir. También lo podemos resumir como una plataforma deliberativa con un espacio para argumentar desde puntos de vista siempre en defensa de los derechos a la vida. Cuando hablamos de la vida, también no tenemos que ser tan cortoplacistas de pensar solo estar vivos, sino que todo aquello que influye en la vida, como es el ambiente. Entonces ahí tenemos que discutir en ocasiones del agua, ¿verdad? De la biodiversidad. Gente que cree, ¿y por qué está hablando la bioética de la biodiversidad? Pues sí. También hablar, claro, de las investigaciones en seres humanos y el comportamiento del médico y el profesional sanitario en su relación con la salud y la población. Y también temas tan amplios sociológicos como el respeto a la diversidad cultural, ¿verdad? El respeto a la diversidad sexual y otros aspectos que no los contemplamos en ocasiones, sino que creemos que la bioética solo es un ámbito que ha sido secuestrado por la medicina. Y me encanta que lo haya conceptualizado así, de esa manera tan comprensible. El tema es entonces que la bioética no solo corresponde a la medicina, sino que a diversas disciplinas que a través de la discusión lo que buscan es la defensa del derecho humano de la persona que está en ese tema. Así es, justo eso tema, se me había olvidado. Muy tema. bien, doctor. Contextualizado en las circunstancias reales en el que el momento se encuentra, porque no podemos estar extrapolando argumentos que se aducen a otras poblaciones o en otras circunstancias en el momento que esté ocurriendo el evento, ¿verdad? Entonces tenemos que poder tomar lo primero, la realidad local, y luego traer todos los argumentos teóricos a discusión. Y que se me escuche bien, argumentos teóricos. Es cierto que siempre que uno argumenta mete sus creencias, porque no estamos alejados a ellos por ser seres humanos, sí, claro, valores, siempre pongo mis valores adelante, pero en esta ocasión, en la bioética, cosa que también muchas veces se deja a un lado, doctor, o sea, termina empezando una deliberación bioética y termina en una lucha de ideologías. Y eso no es bioética. Entonces estamos hablando de anteponer lo científico, de lo que tiene evidencia y que está buscando la protección del derecho de esta persona. Hoy lo hablamos en cuanto a trasplante. Sí. El Salvador, en relación al trasplante renal, que ha sido uno de los temas más sonados, usted es la presidenta actual de la Comisión Nacional de Bioética. Han deliberado al respecto, han tenido con los científicos de las asociaciones específicas, ¿han tenido alguna discusión científica al respecto? ¿Cómo está la posición en este momento? Sí, muy interesante, y está bien, un poquito podríamos decir como un reclamito pequeño, porque sí nos hemos contactado personalmente con las asociaciones científicas, pero no hemos logrado sentarnos a deliberar juntos. A partir de hoy, aquí está el llamado. No, pero a partir de hoy sí, porque hoy comienza el foro
nacional de es trasplantes, bueno, internacional, porque vienen muchos, han venido, perdón, muchos ponentes de México, traídos por un colega salvadoreño, Benjamín García, que es un médico cirujano formado en El Salvador, que luego se formó en trasplantes de riñón en México y ha venido con su equipo nacional de autoridades en trasplante a que discutamos el tema, no a darnos cátedra, sino a discutir el tema. ¿Qué es lo que necesitamos en este país? En este país lo que menos se dan son espacios deliberativos. Correcto. En este país lo que se da siempre son imposición de pensamientos dirigidos, bueno, usualmente por el que tiene el poder fáctico. No necesariamente estoy hablando de las autoridades, No, ¿verdad? no. O no necesariamente. Pero se nos imponen creencias, ideologías y no nos permite pensar. Lo que nosotros tenemos que hacer es pensar como país. Y cuando eso lo hagamos, vamos a tener buenas soluciones. Y entonces justamente eso es lo que vamos a ampliar, cuáles han sido las posiciones que en el país existen alrededor de los trasplantes. Así que nos vamos a una pausa y regresamos con más de esta súper información. Bueno, y continúo con la doctora Virginia Rodríguez hablando del tema. Sin embargo, antes de continuar, doctora, quiero invitarle a que veamos esta cápsula alrededor del mundo de medicina, porque en Latinoamérica, Argentina es el país que reporta más trasplantes de órganos. Así que vamos a verlo. Perfecto. Esto es Alrededor del Mundo en Medicina. Argentina con mayor récord de trasplante de órganos. En lo que va del año, 632 personas fallecidas se convierten en donantes reales de órganos en Argentina, lo que significa una marca histórica para el sistema de donación y trasplante. Además que los 632 donantes fueron intervenidos en 225 establecimientos hospitalarios en las 24 jurisdicciones del país. Adicionalmente, también se registró una marca histórica en el número de trasplantes, dado que se concretaron 1.499 con órganos provenientes de donantes cadavéricos. Las cifras alcanzadas posicionan a Argentina como país líder en la región. Los médicos aseguran seguir trabajando para brindar respuestas a los miles de pacientes que esperan un trasplante de órganos y tejidos. Soy Javier Barrera y continuamos con más de Doctor 33. Es interesante, doctora Virginia, ver cómo la experiencia en otros países ha logrado articular, porque esto es una articulación bioética, científica, institucional, es decir, no solo una persona, no solo es el gurú, sino que es cómo la sociedad participa en la toma de decisiones. ¿Cómo nos ha ido a nosotros en El Salvador? Bueno, en El Salvador ha sido, como siempre, ¿no?, un camino de 2 pasos adelante, 1 paso para atrás y así, ¿verdad? En el 2000 se empezó a trabajar una ley en la cual se unió a todos los involucrados, en el sentido que iban todas las especialidades donde hay órganos que se trasplantan y también la especialidad que es, podríamos decir, la más experta encargada de designar muerte cerebral, porque en esa época todavía no existía ese término. Y al final de, creo que fue más de 1 año y medio de trabajo, solo se logró hacer los cambios al Código de Salud, ¿verdad? Porque hubo demasiado forcejeo que no logró más que hacer unas modificaciones al código. Fue la introducción de muerte cerebral y la introducción del artículo donde dice que se va a crear un Consejo Nacional de Trasplantes. Para ambas cosas quedó escrito que se tenía que elaborar un reglamento, lo cual ya no se hizo. Estamos hablando del 2001. Han pasado casi 20 años, claro, 2 productos. Así es. Entonces, posteriormente, que digamos hace como 4 años, 3, 4 años, después de que se hizo una política, en el 2014 se creó la Política Nacional de Trasplantes, se trató de volver a recabar sobre el tema y volver a trabajar sobre el mismo, y el Ministerio de Salud comenzó a trabajar un reglamento. Entonces, ahí como comisión intentamos trabajar, porque esa es otra cosa, doctor, interesante, de que a pesar que hay una Comisión Nacional de Bioética creada por acuerdo ministerial,
y que está ubicada en el Consejo Superior de Salud Pública, que sabemos que son los dos entes rectores de salud, ¿verdad? Nunca hemos sido tomados en cuenta. Entonces hemos llegado al final de la elaboración del documento como para ver qué está bien, qué está mal, lo cual debería ser así porque hay que hacer cambios grandes en un documento ya que se parece haber finalizado. Estábamos en eso cuando de repente se introdujeron 2 piezas de correspondencia con 2 anteproyectos de ley en la Asamblea Legislativa hace 3 años. Entonces el ministerio paró el reglamento y empezó a construir también su propia propuesta. Entonces al momento tenemos 3 propuestas de ley. Y son antagónicas, me imagino, las propuestas. Hay cosas que chocan, cosas que se complementan, hay una que está muy vacía, hay otra que va muy direccionada a dejar fuera otros órganos y solo riñón, y todas tienen el mismo problema, que es que crean una entidad que solo asesora. Doctora, y ese es el problema. Doctora, usted como cirujana, usted está enterada de la necesidad que nuestro pueblo, nuestra población tiene en función de una tecnología que está disponible, que debería de estar ya disponible. Que debería estar disponible. Entonces, ¿qué le entregamos a la población? Pues porque tenemos que pasar ya de la discusión, de bajarnos de la nube y poderle decir a la gente, ok, está a partir de este momento la disponibilidad de tener trasplantes utilizando a un cadáver, ¿verdad? Que cumpla con las condiciones para hacer ese trasplante. ¿Cuándo cree que lleguemos a esta realidad? Es una buena pregunta. ¿Cuándo? No sé en tiempo, pero sí en cuanto a procesos. El primer proceso, creo, más importante es que toda la sociedad participe. ¿Por qué? Porque hay pensamientos culturalmente arraigados que hacen difícil que el proceso camine rápidamente. Para no ir tan lejos, muy lejos, Japón, por ejemplo, que tenía todo el dinero, toda la tecnología para empezar trasplantes a partir de donantes cadavéricos, nunca lo logró hacer porque para ellos el respeto al ancestro es algo que está culturalmente muy metido y no podría hacerse de esta forma. Ellos podían, ellos podían ir a otro país y entrar en una lista de otro país y recibir un donante de otro país, pero no tocar un ancestro japonés. Interesante. Nosotros en El Salvador, que somos parte de la cultura, que hacemos el Día de los Muertos, que celebramos eso, también debería de poderse pensar en esa parte. Luego, el pensamiento de la muerte cerebral, doctor. Usted sabe de que muchos de nosotros vemos que nuestro familiar todavía está conectado a un ventilador, que el monitor todavía muestra latidos y la gente cree que está vivo. Y entonces allí es otro tema que tenemos que discutir. Luego, ¿cómo donar? Usted sabe las reacciones de la mayor parte de la población cuando en el DUI le preguntan si va a donar. Todo el mundo pone que no, por temor, por rechazo, no sé. O sea que esa parte de educación a la población debe de ir antes de que venga una orden emanando de arriba de que se va a hacer trasplantes de tipo cadavérico. Y sabe, para ampliar la información sobre esto, nos vamos a ir a un espacio comercial y luego hablemos ya de criterios, de condiciones que son requeridas en el país para poderlo hacer, para pensar en hacerlo. Entonces, nos vamos a este espacio. Este tema está increíble. Me encuentro con la doctora Virginia Rodríguez, médica cirujana y también presidenta de la Comisión Nacional de Bioética, hablando precisamente de la bioética y los trasplantes. Yo personalmente, doctora, cuando hablamos de trasplantes, yo decía, ya estamos muy cerca, pero también hay que hablar de la población, porque anteriormente hablamos del eje científico, ¿verdad? Pero en la población, ¿qué requeriría? ¿Qué intervenciones requeriría antes de decir, ok, ya está disponible en nuestros hospitales públicos o privados el trasplante de órganos? Sí, bueno, primero un análisis sociológico y antropológico de la actitud de las personas, como le mencionaba, hacia la donación o hacia la muerte y la donación, ¿verdad? Porque, como le mencionaba, usted ve, o no sé si han visto, en los hospitales muchas veces las personas ya llegan que están a punto de morir y es irrecuperable, y un pariente en su desesperación puede pedirle a alguien que casi se lo resuciten,
¿verdad? Igual cuando la persona está, como le digo, con muerte cerebral, con tanto trauma de cráneo, que es la principal causa de muerte en el país. Sí. Trauma de cráneo, que todo lo demás está violencia. idóneo, por decir así, científicamente hablando. La persona se resiste a creer que su pariente ya está fallecido porque lo ve conectado. Entonces, con ese concepto del muerte o del donante cadavérico o muerte cerebral, ahí hay que hacer mucho análisis antes de imponerlo. Y ese era un problema de las leyes, porque las dos leyes, solo una no, hacía de que quería imponer lo que llamamos la presunción de donante. O sea, que todos somos donantes, a menos que salgamos corriendo a hacer un testamento donde digamos que no queremos donar. ¿Cuántos salvadoreños hacen testamento? Yo creo que casi nadie, ¿verdad? Entonces, Sí. todos somos donantes, ¿verdad? Entonces, Qué ahí solo irían quedando los terrible. criterios médicos que podrían ir discerniendo quién sí, quién no. Luego, lo que ya mencionamos, por una vez, por cierto, hicimos una tesis, doctor, de donación, la actitud de la persona en donar y trasplantar. Cuando la persona se siente enferma y ella es la que va a morir porque requiere un órgano, hay un 90% de aceptación. Consígame el donante, Sí, así consíguelo es. como sea. Pero cuando es la otro lado, que si usted sería va a donar? donante, allí vemos al contrario, que habría alrededor de un 30-40% de aceptación. ¿Verdad? Entonces, alguien puede decir, ay, que no somos solidarios, que no somos altruistas, que no sé qué. No, lo que pasa es que hay que considerar los riesgos también de donación viva. Y luego, ya enfocarnos, por lo tanto, en la donación cadavérica, también todos estos tabús o pensamientos mágicos que tenemos alrededor de la muerte, sobre todo en la muerte cerebral. Entonces esto implica, doctora, que una política relacionada al tema tiene que incluir sobre cuál va a ser la información que la población debe recibir, que los pacientes que ya tienen una condición y que tienen esos criterios para ser donantes y también ser el donado, Así es. también las áreas científicas, es decir, hay que preparar la plataforma en el país para hacerlo. Así es. Pero por eso la pregunta que le hacía, ¿será que estamos tan lejos de ponernos de acuerdo y tener a disposición ya los trasplantes en el país? Bueno, yo creo que lejos en cuanto, como ya mencionaba, la disponibilidad científica, eso está superado. Sería de buscar cómo, y ahí viene el otro problema, se puede introducir dentro del programa de salud pública siempre respetando la justicia distributiva, que ese es otro problema que nadie ese es otro toca. tema, Si usted correcto. lee la política del 2014, parece copiada de cualquier país. O sea, Todo listo, cumplen los parece. principios, porque hay principios universales, ¿verdad? De solidaridad, altruismo, etcétera. Pero no se encaja cómo se va a implementar en el país. ¿De dónde van a salir los dineros? No tanto para el momento, porque el momento hasta podíamos recibir una donación grande y dejar una sala de operaciones, por ejemplo, lista, o el equipo para trasplante de médula ósea que nadie menciona, correcto, y que es fácil, correcto. por decirlo así, en el sentido de que no hay tanto aparataje, el de córnea, ¿verdad? Hueso, otros, pero luego también hay que darle continuidad a ese sujeto, porque hay que inmunodeprimirlo. Y ahí va a largo plazo. Ahorita, ¿qué está pasando? Por ejemplo, en el Seguro Social, los trasplantan, porque ahí hay un programa ya viejo. La persona cesa en su trabajo porque ha estado mucho tiempo incapacitado. ¿A dónde termina ese paciente? Termina en el sector público. En donde no hay Donde condiciones. no hay trasplantes, entonces, quieras o no, aunque no hay trasplantes, el sector público tiene que comprar el inmunosupresor. Sí. Y él lo ha estado haciendo. O todos estos niños que han sido trasplantados en las grandes campañas gringas que vienen a trasplantar, luego los niños, gracias a Dios, viven y crecen, también pasan al Rosales a mantener su inmunosupresión, ¿verdad? Entonces, esa carga de inmunosupresión, y no es que sea carga, no me vayan a malinterpretar como una peyoración, Sí. sino económico y desde el punto de vista análisis de capacidad, tanto en recursos humanos, infraestructura y económico, ¿verdad? Todo eso se tiene que pensar. O sea, que no es tanto que, sí, hagámoslo ya, ¿verdad? Qué chivo. Aquí está el podemos aparato, aquí está la hacerlo. sala, aquí están los Ajá, especialistas. Lo cual todo el mundo Sino quisiera que porque hay pensar mucha en el gente. después. Sí, así Y es. eso es algo que nos afecta en todos. Sí. Ese también es un tema de los pacientes con cáncer. Y ojo, doctor, que tampoco podemos decir por esto que estamos diciendo que no hagamos la ley, porque está ocurriendo. Hay gente que se está trasplantando, tanto en el sector privado
la mayor parte, como en el sector público del Seguro Social. Y esos órganos... Doctora, yo en verdad espero que a la luz de los avances científicos, a la luz de la obligatoriedad del Estado de favorecer la continuidad y el seguimiento de la atención de estos pacientes, pues podamos llegar pronto a una solución. Doctora Rodríguez, de nuevo mis respetos para usted y muy alegre de que podamos compartir este tema. Señoras y señores, nos vemos el día de mañana, donde aquí a las 10:30 con tu Doctor 33.